tres versículos del capítulo 5 de Gálatas, los últimos tres versículos del libro de Gálatas y luego los primeros 2, 3 del capítulo 6. Es que Gálatas 5:25. Tendrá mucho que ver la predicación del día de hoy con un entendimiento de lo que implica el ser un creyente nacido de nuevo. Dice el versículo 25 del capítulo 5 de Gálatas así: si vivimos por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, hay aquí un mandato que dice, andemos también por el Espíritu. O sea, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos ha regenerado, dice que caminemos con Él. Y luego dice esto: no nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea que has nacido de nuevo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice esto, dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Déjenme les digo, mi deseo el día de hoy es traer esta parte de la Escritura, buscando cómo continuamos creciéndonos en el amor los unos por los otros, no únicamente en el contexto de tu relación familiar, sino también en tu relación familiar en la iglesia. Son dos elementos que de alguna manera van de la mano el uno del otro, y creo yo que si tú eres una persona joven, digo, a todos lógicamente, a todos nos afecta, pero creo que de una manera u otra te podrá ayudar a evitar cometer muchos errores que por una falta de conocimiento muchos cometemos, y espero que nos sea de bendición. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en mente es que a pesar de que la salvación es un regalo de Dios, viene de Dios, por la pura gracia de Dios, sí hay un elemento que compete a todos los que estamos aquí en el aspecto de nuestra santificación, de nuestro cambio, de que estamos aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Sí hay una obligación de que a pesar de que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios por la gracia de Dios, nos ha rescatado el Señor Jesucristo para su gloria, sin que hayamos hecho alguna cosa para merecer esa salvación. Sí necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí aplicarnos a crecer en el conocimiento y obediencia de la palabra de Dios. El Salmo 24, el versículo 3, hace una pregunta y dice, ¿quién subirá al monte del Señor? O sea, ¿quién habrá de estar en el lugar santo? O sea, ¿quién va a vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad? Una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer, y la respuesta es esta: el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, puro de corazón. No haces nada, no pienses nada que ofenda a Dios. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, no ha dicho cosas engañosas, no ha dicho cosas que tienen que ver con el engaño a los demás, no ha dicho cosas en las que se haga pasar por algo o alguien que no es. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver aquí es
que hay una responsabilidad que involucra nuestro corazón. Ahora, nuestro corazón, de nuestra boca sale lo que hay en el corazón. Y lo que vamos a ver el día de hoy, a todos y cada uno de los que estamos aquí, nos ha afectado, nos está afectando o nos va a afectar. Y tiene mucho que ver con nuestro corazón, nuestro pecado, las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos, las cosas que decimos, las cosas que no decimos, y que a final de cuentas, si algo necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí es, ¿cómo le hago yo para poder continuar caminando, o más bien, cómo mantenerme en una carrera que me llevará hasta el fin y que es bien difícil? ¿Cómo le voy a hacer yo con esta vida cotidiana donde se presentan problemas y situaciones difíciles en la que en ocasiones, yo no sé si a ustedes les ha pasado, vemos a esos ermitaños que se van a vivir a las montañas allá a Colorado y cosas como esas, y que los vemos solos y decimos, hijo, mano, qué padre estar sin ningún problema, ¿verdad? Solitos, sin que nadie los moleste. Pero luego se nos viene lo que dice la palabra, que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El otro día estaba viendo un programa de esos y me llamó mucho la atención, porque un hombre se fue, no sé la razón, pero este hombre se fue a vivir solo en una cueva, solo, rodeado de la naturaleza. Y me llamó mucho la atención porque la persona que lo estaba filmando estaba siguiendo el proceso de que este hombre quería poner unos focos en su cueva. Entonces, estaba batallando ahí con unos alambres y parecía que tenía ahí una batería, no sé si era de carro, no me fijé qué tipo de cosa. Entonces, después de estar batallando el hombre, los conecta y primero no funciona. Y veo la frustración del hombre. Entonces algo va y hace, regresa y los vuelve a conectar y prende la cueva y voltea con el individuo que lo estaba filmando y le dice, es el primer día bueno que tengo en mucho tiempo. Qué tremendo. Se fue a buscar buenos días y en su manifestación de su pecado, se pudiera decir, sale de su boca la frustración en la que este hombre vivía. Leí una historia, esta no la vi, esta es una historia que me llamó mucho la atención porque las palabras y las acciones de una persona, de alguna manera u otra, nos reflejan, no necesariamente con la historia, pero se las voy a leer una parte, porque dice que había un hombre en Ganges, un alfarero, y tenía a un vecino que era un lavandero, siempre lavaba, el otro era un alfarero, hacía ollas y cosas como esas. El lavandero era un hombre que le iba muy bien, tenía mucho dinero, siempre estaba muy contento, era muy feliz, toda la gente lo amaba, y el que hacía las ollas lo envidiaba de una manera muy terrible. Lo despreciaba, le caía mal, etcétera, etcétera. Y llegó a pensar y dijo, ¿cómo le haré con este lavandero que me cae tan mal? Sí, ya sé, voy a ir con el rey. Esta era una aldea donde estaba un rey. Y llega y le dice, oye rey, veo que tú tienes un elefante negro. Y yo sé, dice, que tú quieres un elefante blanco. Dice, te voy a decir algo, dice. El lavandero tiene una fórmula que puede hacer que tu elefante negro se haga blanco. Pensó el alfarero, a la hora de que no pueda cambiar el color del elefante, pues lógicamente va a desprestigiar a este lavandero, le va a ir mal. Y este alfarero fue con el rey porque el rey tenía fama de que era medio tontillo, no procesaba las cosas. Dijo, ah, caray, pues, oye, qué buena idea, o sea, sí quiero que mi elefante negro se haga blanco.
y le mandan a hablar al lavandero, y llega el lavandero, y le dice el rey, oye, fíjate que tengo muchas ganas de que mi elefante sea blanco, y me han recomendado que tú tienes una fórmula para hacer que el elefante se haga blanco. Y le dice, pensó el lavandero, dijo, me imagino de quién viene esto. Entonces le dice, ¿sabes qué, rey? Dice, mira, yo voy a hacer lo posible porque tu elefante negro se haga blanco. No más que tengo un problema, dice. Yo cuando algo que está muy, muy sucio, dice, lo pongo a remojar con los líquidos. Entonces lo dejo en un recipiente, en una tina, mojando para que se le despercuda. Dice, entonces yo no tengo una olla tan grande como para meter a mi elefante. Dice, pero a lo mejor el alfarero lo puede hacer. Alfarero, ven para acá. Fíjate que quiero que me cambien mi elefante negro en blanco, pero el lavandero necesita una ollota. Dice, es que me la vas a hacer, porque vamos a remojar al elefante. Pues llega el alfarero ahí todo vuelto loco al lugar de su fábrica y pone a toda la gente a trabajar de tal manera que hacen una ollota. Pues ahí van con la ollota, mucha gente llega y la ponen. Entonces traen al elefante y a la hora que el elefante pisa, la arcilla se hace pedazos. Y así se repite una y otra vez hasta que el rey dice, pues por culpa tuya, alfarero, mi elefante no se puede hacer blanco. Entonces, no sirves para nada, eres un inútil. Y vino el alfarero a ser un hombre muy desprestigiado, y todo ello por la cuestión de no alegrarse con su vecino que estaba siendo prosperado, que le iba bien, que estaba tan contento. Y lo que acabamos de leer el día de hoy nos dice la palabra, dice, no envidiándonos los unos a los otros. Y a pesar de que no voy a hablar el día de hoy necesariamente de la envidia, lo que sí quiero es hablar de aquellos a los que les va mal. Aquellos a los que les va mal en nuestro entorno, en nuestra casa, de tal forma que en lugar de andar buscando nosotros, y yo sé que esto no es común, hacerles mal no es común, pero en ocasiones la pregunta es, ¿y qué tan dispuestos estamos a hacerles bien? ¿Qué tanto nos interesa el dejar de ser egoístas y vanagloriosos de tal forma que intencionalmente buscamos cómo bendecimos sea a un miembro de nuestra familia, en la casa, a un compañero de trabajo o a un miembro de la iglesia? ¿Cómo le hacemos para que esa persona, aún cuando haya hecho algo malo, podamos nosotros responder bien? No sé si ustedes vieron la noticia de ayer de una mujer de 25 años que dejó a sus 2 niños en el carro, un bebé de 18 meses y una niña de 2 años en el carro con los vidrios cerrados para darles una lección. Y los niños se murieron los dos. O sea, dice uno, ¿en qué cabeza cabe tal maldad? ¿En qué cabeza cabe tal maldad? La palabra de Dios a nosotros viene, espero yo, trayéndonos una sobriedad sobre un asunto que es difícil. Es bien difícil en ocasiones ver a alguien que hace algo malo, sea por su propia cuenta, sea hacia nosotros, o sea hacia él o ella misma. Y nosotros ver de qué manera podemos participar en la restauración de esa persona. Yo creo que a estas alturas del partido, todos los que estamos aquí, estamos bien conscientes de que en nosotros hay fallas y pecados que nos daría pena que alguien supiera.
O que alguien nos abordara y nos dijera, hermano, hermana, ¿sabes que vi esta situación? ¿Te puedo ayudar? Probablemente nos iremos a topar con alguien que nos resiste inmediatamente y nos diga, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti quién te invitó? Yo no hace mucho tiempo busqué a un hermano para bendecirlo, etcétera, etcétera, e inmediatamente lo primero que me hizo fue rechazarme, inmediatamente. No se lo tomé en cuenta, pero dice uno, hijo mano, en ocasiones nuestras buenas intenciones pueden no ser bien recibidas, y les tengo que decir esto. Esta parte de la Escritura, espero, nos ayude a todos a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a la actitud, no únicamente del corazón, en abordar a alguien, sino en el ser también nosotros abordados. Nosotros, hermanos, necesitamos ser instruidos en esto. Y el ejemplo clásico, que creo que si no todos, la mayoría habremos pasado, es cuando estábamos chiquitos y llegamos a decir o a hacer algo mal. Y la reacción inmediata de papá o mamá era regañarnos inmediatamente, sermonearnos, y en ocasiones a los que les tocaron todavía a ver, ¿cuántos de aquí les tocaron cintarazos? No los estoy promoviendo. Cintarazos, a ver, cintarazos. Estos son de los mejores ciudadanos que tenemos. No, no se crean. No es cierto. No, hay personas que aprenden sin que les pongan una mano encima, lo cual es algo sumamente necesario tener en mente, que a las personas no se les golpea, se les corrige, se les instruye, se les anima, se les exhorta. Y sí, la palabra de Dios habla de que hay que usar una vara de corrección para corrección de las criaturas, la cual tiene un límite de tiempo. No vas a estar tú con un joven de 13, 14, 15 años dándole con la varita. A ver, mijo, voltéese para darle varita. El Salmo dice, el proverbio dice, que al que a su hijo ama, desde temprano lo corrige y hace uso de la vara para alejar de él la necedad. La varita se usa con la intención de traer, no la mano, nunca una cachetada, un golpe en la cabeza, nunca. Eso no se hace. Pero una varita para que le duela y tú te puedas medir. Y no es una vara de membrillo, como decían las abuelitas. Ay, tráete la vara de membrillo. Yo me acuerdo de esas expresiones. Decía yo, pues, que tienen las varas de membrillo que no tengan las de un olivo, ¿no? Están igual de duras. Pero en fin, nos abordaban inmediatamente en corrección, tal vez en gritos, en desesperación, en donde no se nos enseñaba a poder traer de cierto modo una explicación. Se nos regañaba, se nos corregía en ocasiones de una manera muy inapropiada, y crecimos desafortunadamente en muchas ocasiones no sabiendo cómo tratar este tipo de situaciones en las que alguien nos dice o nos pregunta en buena paz, en buena intención, que si hay algo en los que nos puedan ayudar, en lo que nos puedan servir. No crecimos así. Crecimos en ocasiones resistiendo todo tipo de corrección. Entonces mi deseo, como les comentaba hace un momento, es, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a algo que Dios no nos está dando como una opción? Dios no nos está presentando el que nosotros, a la hora de ver a alguien cometer una falta, nos volteemos para otro lado. Fíjense lo que acabo de decir. Cuando veamos a un hermano, hermana, un hombre no corrige nunca, no trae una exhortación a una hermana que esté casada. Si es necesario, el varón hablará con el esposo. Punto. Si el hombre quiere hacer algo, ese es problema de él. Hasta ahí llega. Yo no voy a ir con una hermana casada a llamar la atención, ni porque soy el pastor.
La autoridad que Dios puso en la casa es la que yo tengo que respetar, porque es la que Dios puso. Yo me tengo que sujetar a ello. Es la palabra de Dios en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Yo me tengo que someter a toda autoridad. Entonces, la palabra de Dios no nos está dando la opción de que si tú ves a tu hermano cometer una falta, te quedes sin hacer nada. Lógicamente, dice algo que nos debe de poner a pensar con seriedad. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo, estás lleno del Espíritu de Dios, conoces la palabra de Dios, no vas a actuar en la carne, que es precisamente donde es lo primero que entra. A la hora que alguien nos dice algo, nos hace algo, no hace algo, o sabemos algo feo en contra nuestra, lo primero que brota del corazón es la carne. Es coraje, ira, amargura, ganas de vengarse, etcétera, etcétera. Dice la palabra, tú tienes que corregir a tu hermano si tú eres una persona espiritual. Y este tipo de instrucciones deberá de traernos la sobriedad de reconsiderar cómo actuamos cuando vemos a un hermano cometer una falta o cómo reaccionamos cuando alguien nos trae a nosotros una corrección. La primera cosa que tenemos que pensar es, ¿está esto sucediendo bajo la dirección del Espíritu Santo o hay aquí un elemento de carne? Y no, si tienen abierta su Biblia, vean ustedes en el versículo 19 del capítulo 5 algunas de las características de nuestra acción o reacción a la corrección. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicerías. Vean esto, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y la lista sigue ahí poquito. Hay estos elementos presentes a la hora de que tú estás buscando cómo servir a tu hermano. Los varones nos vamos a corregir los unos a los otros. De preferencia las hermanas, sírvanse las unas a las otras. Habiendo puesto la situación que ustedes hayan presenciado primeramente en las manos de Dios. Primeramente habiendo orado para considerar si la acción que tú vas a tomar es una que está haciendo por principio de cuentas, por amor a tu hermano o a tu hermana. ¿Okay? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué el Espíritu Santo nos da esta palabra y por qué es necesario que le pongamos atención? ¿Saben por qué? Porque nuestro caminar con Cristo, como les dije al principio, nuestro caminar con Cristo es difícil. Nuestro caminar con Cristo tiene fallas, tiene errores, tiene pecados y necesitamos que alguien que nos ama genuinamente tenga el valor y más que el valor, el deseo de agradar a Dios, de podernos exhortar, de podernos ayudar, de podernos bendecir, a que caminemos con alguien a nuestro lado para la gloria de Dios y para bien nuestro. Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Cuáles son entonces los espirituales? ¿Cómo piensa una persona espiritual que habrá de ser o confrontada por alguien o que tendrá que acercarse a un hermano? Vean el versículo 22. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que tener estas particularidades. Mas el fruto del Espíritu es lo primero que el Espíritu de Dios produce en cada creyente que ha nacido de nuevo, es un amor por Dios y por los demás. Amor y gozo y paz y paciencia y benignidad
y bondad y fe y mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Decía un pastor esto, esto se me hizo cuando leí esa cosa en ese escrito que estaba leyendo en una ocasión, de esas que le mandan a uno, como dicen en inglés, chills to your spine, o sea, te manda así como un rayito, así que dices, ¡ay, qué feo esto! Fíjense lo que digo. Dice, yo quisiera que si peco, me ve un no creyente, que me vea un individuo de la calle, tal vez un borracho o una persona que vive ahí en la calle. Dice, porque me tendrá más misericordia que los mismos hermanos de la iglesia. Dice, me van a hacer garras con sus bocas. Lo leí y dije, qué tristeza. Y hermanos, yo traigo esta palabra el día de hoy a esta congregación, porque afortunadamente, y para la gloria del Señor lo digo, hay una intención significativa en los corazones de la gente en querer ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser instruidos por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, donde habremos de buscar entonces cómo ser humildes. Porque ni nos pueden decir nada y ni podemos decir nada. No nos pueden decir nada porque somos unos arrogantes que creemos que todo lo sabemos, todo lo entendemos. Y no decimos nada porque tenemos miedo al hombre. Capítulo 25 de Proverbios, hay un versículo, no me acuerdo ahorita dónde está, creo que es el 19, que dice que el temor al hombre te crea un lazo, pero el que teme al Señor será bendecido. No me acuerdo exactamente cómo. O sea, nosotros le tenemos tanto temor al hombre, a nuestro hermano, que va a reaccionar y se va a poner mal por cualquier cosa que le digamos. Estamos en ocasiones más dispuestos a tenerle temor al hombre que a Dios, tener temor de Dios y obedecer a Dios. Si estamos viendo que nuestro hermano o hermana se está hundiendo en sus hábitos pecaminosos y nosotros no hacemos nada, la pregunta es, ¿tenemos nosotros ese margen de no hacerlo? Yo lo que me encuentro aquí en esta parte de la Escritura es que nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Nosotros tenemos un mandato por parte de Dios. Fíjense, y vamos a olvidarnos tantito de la onda de que los papás le dicen algo a los hijos. Bueno, no le dicen nada o se los decimos mal. Nos vemos, y nada más quiero volver a hacer este paréntesis porque es importante, nos vemos sin practicar el mandato de Dios con las criaturas y van creciendo los niños y les tenemos miedo aún de decirles la verdad de Dios por la reacción tal vez inmediata e iracunda de estas criaturas que eventualmente no habremos de saber qué hacer con ellos. La palabra de Dios dice claramente, dice que padres, instruid a vuestros hijos en la disciplina del Señor. Hermanos, la disciplina es algo que se refiere a un discípulo que es una persona ordenada. Recientemente le agradecí a un hombre que me ayuda con la cuestión de lo del discipulado que estamos viendo aquí en la iglesia, y al principio me disgustaba mucho la cuestión de tener que darle cuentas a alguien, de decirle cómo iba en mi lectura. Pues leo frecuentemente, oro todos los días, pero el tener yo que hacerlo me llevó a buscar cómo crecer en mi disciplina, lo cual hemos buscado que se lleve a cabo aquí en la iglesia. Y yo lo hice porque yo dije, no quiero ser un hipócrita que está hablando aquí en Misión de Gracia de que aprendamos a ser disciplinados si el hipócrita del pastor no lo es. No hace sentido. Yo no tendría nada que estar haciendo aquí si yo no soy una persona que estoy a diario en comunión con mi Dios, con la palabra de Dios y buscando cómo crezco en ella. Pero les digo, no solo con los niños, los matrimonios. ¿Cuántos reaccionamos de una manera tan irresponsable con la persona a la que le prometimos amarla y respetarla todos los días, de tal forma que ni le podemos decir nada
y ni nos pueden decir nada. Y en lugar de que el matrimonio siga prosperando en una comunicación que tiene que ser respetuosa, digna, de tal forma que le traiga gloria a Dios, se acaba. Y marcamos en la cama, casi con un gis, la rayita. Esto para tu lado, yo me volteo para el mío. ¿Por qué? Porque no se nos puede hablar, porque estamos llenos de orgullo, estamos envanecidos. Y hermanos, la palabra de Dios no nos da opción. No es esto algo que... Y yo sé que aquí habrá gente que va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no le voy a caer a nadie. Ya me ha ido a mí como en feria. Mejor lo único que voy a hacer es que voy a orar. Hermanos, les voy a decir algo. La palabra de Dios dice que el que no tome su cruz y lo siga, y si alguno no aborrece aún su propia vida, dice, no es digno de ser mi discípulo. Ser un discípulo del Señor Jesucristo involucra el que nosotros estemos dispuestos a ser corregidos. ¿Saben por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios alcanzándonos y ayudándonos a crecer en áreas que necesitamos. Necesitamos que alguien nos ayude a madurar, a buscar cómo le hacemos para parecernos más a Cristo. La palabra de Dios, dice el capítulo 18 de Mateo, el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, déjenme les digo algo, porque y una de las cosas difíciles de un pastor es que el pastor no viene a hablar de él. El pastor viene a hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que venimos a hacer. Pero he estado en situaciones donde he tenido que hablar con personas y decirles, ¿sabes qué? Esto ya está muy fuerte, estamos trabajando en esto, no hay cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Yo te quiero pedir por favor que reconsideres tu conducta. Estás pecando contra Dios, contra tu familia, contra la iglesia. Hermanos, he visto el cambio de hermanos que se han arrepentido, y dice aquí, si tu hermano te oyere, has ganado un hermano. No has querido que se vaya, quieres bendecirlo, quieres cuidarlo a su familia. Y lo que les quiero decir es esto: ¿vieran qué difícil es? ¿Vieran qué doloroso es este rollo? Yo no quisiera estar aquí. Me choca estar en esas cosas, pero no tengo opción. Lo tengo que hacer por amor a mis hermanos. Hijo, ¿cómo quisiera que alguien más lo hiciera? Las veces, las situaciones donde veo el dolor y la dificultad, mi corazón, digo, Señor, tú dejaste a 99 ovejas y fuiste por la que se había perdido. Dice primera de Timoteo 5, 19. Y lo digo porque son cosas necesarias. Tenemos aquí a un grupo de hombres que colaboran conmigo, son ancianos. Y bendigo a Dios por la madurez, por el respeto que se nos ha tenido a nosotros en esta iglesia. Hermanos, cuando yo escucho que alguien me agradece por esto o por lo otro, yo lo único que tengo que decir, Señor, soy yo el agradecido por la gente que tú has traído a esta iglesia. Pero dice esto, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, hermanos, nosotros los que estamos al frente de la congregación, tenemos las mismas tentaciones que ustedes. Estamos vulnerables a pecar con los mismos pecados que ustedes. Podemos decir, y esto lo voy a hasta aprovechar ahorita que lo estoy trayendo, vamos a pecar más que ustedes con tanta cosa que hablamos. Porque la palabra de Dios dice que en la multitud de palabras no falta ¿qué? Pecado. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón por las tonterías que uno dice? Pero dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Gente que ya te vio. Y lo dice esto, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, el Señor como dice alguien, aquí el Señor se pasó.
Se pasó, o sea, me acuerdo, aquí hay un hermano que estaba en una iglesia, colabora con nosotros, el señor Armando Rocha, tuvo en una ocasión que hacer eso con un hombre que estaba haciendo cosas terribles en otra iglesia. ¡Terribles! ¿Qué edad tenías, Armando? Tenía 21 años. 21 años. Tuvo que parar en el púlpito a decirle a la congregación lo que el pastor estaba haciendo. Mis respetos. Estaba afectando a este hombre familias, haciendo cosas inmorales terribles. Alguien tuvo que pagar el precio por salvar a una congregación. Alguien tiene que pagar el precio por salvar a tu familia. Alguien tiene que pagar el precio por salvar a alguien en tu trabajo. Alguien tiene que pagar el precio por salvar a alguien en tu iglesia. Hermanos, no nos está preguntando si queremos, nos está mandando que lo hagamos. Lógicamente que este tipo de interacciones muestra no únicamente la falta de madurez, sino también muestra la madurez de un creyente. Pero no solamente eso, sino que muestra la necesidad de la corrección. Vean ustedes, vayan a abrir sus Biblias en el capítulo 15 de Proverbios. 15 de Proverbios. Y estas son cosas, dentro del paquete que traemos aquí, que se pueden utilizar para la hora que abordamos a un miembro de la familia, a un hermano, y lo cual tendrás que hacer con mucho cuidado porque desafortunadamente empieza trayendo la corrección de una manera fuerte. Dice el capítulo 15 de Proverbios así. Imagínense ustedes empezar con un hermano así, ¿no? El necio menosprecia el consejo de su padre, lógicamente no es el padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 15:5, perdón. Está hablando lógicamente de la relación en padres, etcétera, pero luego la pone en un término general, más el que guarda la corrección, o sea, cualquiera que sea. ¿Corrección por qué? Bueno, porque hay una falta. Alguien trae corrección en medio de una falta, ¿ok? Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, vean esta cosa tan tremenda, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hay una falla, alguien trae corrección y la persona que lo recibe bien es una persona entendida. Les he compartido este testimonio, se los voy a volver a compartir. Yo me acuerdo cuando a mí me decían cosas hace muchos años que la primera reacción era me defendía y atacaba. Y no únicamente atacaba, o sea, yo quería que quedaran peor que yo por mi arrogancia, mi prepotencia, con mis hermanos que me estaban trayendo una corrección en amor. Y me acuerdo que tuvo que llegar un momento en el que yo tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión y me acuerdo que oré y le dije, Señor, yo necesito empezar a darte gracias cuando alguien me corrija. ¿Vieran cómo me costó? Me costó, me dolió, porque estaba el Espíritu de Dios, lógicamente, tratando con un corazón soberbio y arrogante. Dice el capítulo 19 de Proverbios, el versículo 20. Dale vuelta ahí. Dice versículo 20 del capítulo 19, dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Yo no sé si ustedes conocen viejitos tercos, así pero tercos. Yo la verdad que no conozco viejitos tercos. Pero yo no quiero llegar a ser uno. Yo no quiero llegar a ser un viejito. Yo sé que tengo mis terquedades y sé que, aunque me vea tan joven, estoy haciéndome viejo, pero necesito
necesito ser corregido por alguien que traiga sobriedad a mi vida. Y déjenme les digo qué pensé cuando estaba leyendo este versículo. Si tú el día de hoy no cambias la actitud de tu corazón en cuanto a recibir corrección, tú lo que vas a estar haciendo es que vas a estar acariciando un pecado que te va a causar mucho daño. La palabra de Dios nos enseña claramente que la terquedad, la obstinación, es un pecado que Dios detesta. Dios detesta la terquedad, la obstinación, y lo compara con un pecado como de brujería. Así dice. Entonces, si ahorita que tú estás en edad de poder reconsiderar tus hábitos, que ya a lo mejor te los dejaron de decir, sí tal vez sea necesario que pidas perdón a Dios, porque te vas a dar cuenta con el siguiente versículo que vamos a leer, y lo dejé intencionalmente para leérselos, porque ese es el capítulo 3 de Proverbios, porque quiero que veamos lo que implica el que nosotros recibamos corrección y que podamos dar corrección. Vean el capítulo 3 del libro de Proverbios. Yo sé que aún el recibir corrección requiere de procesos en los que tienes que de alguna manera cuidarte y cuidar a tu hermano de cosas que se te habrán de decir. Pero vean lo que dice el capítulo 3, el versículo 11 del libro de Proverbios. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, de Jehová. Fíjense lo que dice. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, que una parte muy significativa de la corrección que Dios habrá de traer a nuestras vidas, la trae a través de hermanos. Dios nos ama y nos ha puesto personas alrededor que con las mejores o no necesariamente las mejores intenciones habrán de hacer cosas que lo que van a hacer es que revelan nuestro corazón. Cuando alguien hace algo, nos hace algo, la reacción del corazón es nada más y nada menos que lo que el Espíritu Santo nos está permitiendo ver que traemos por dentro. Cuando alguien te dice algo, si lo primero que sale de tu boca son gritos, son reclamos, son defensas, algo traes en el corazón. Algo traes que muy probablemente ya se convirtió en ira, ya se convirtió en soberbia, ya se convirtió en una autodefensa, en la que sí, como les decía hace un momento, aún el recibir la corrección debe hacerse con sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Bueno, si traen a ti algo que tenga que ver con tu carácter, con alguna acción, sí es importante que a la hora de que tú recibas las palabras de la persona, con el primero que vayas es con el Señor. Y le digas: Señor, yo traigo esto delante de ti y te quiero pedir ayuda para poder considerar si mi corazón está por principio de cuentas recibiendo esta corrección correctamente. Y la segunda es que si algo de lo que me están diciendo es cierto, yo tengo que hacer un cambio. En ocasiones nos quedamos sin respuesta, sentimos como que el Señor no nos contesta, pero tienes hermanos a quienes puedes decir: oye, sabes que me hicieron una observación, un comentario sobre mi persona, sobre esto, ¿qué piensas? Los que están casados, yo les pido de favor, vayan primero con su esposo, con su esposa, y en gracia respondan: sí, fíjate que tiene razón esa persona. O te dirá: no, yo no he visto eso. Algún hermano en tu grupo de discipulado, en martes de oración, considera las cosas de tal manera que puedas tú estar abierto a que si es algo que el Espíritu de Dios quiere cambiar de ti, sepas cómo recibirlo y cómo cambiarlo. Yo me he encontrado con esta situación.
difícilmente, lo subrayo y lo pongo con marcador amarillo, difícilmente yo encuentro que los hermanos quieren hacerle mal a otro hermano. Difícilmente. Difícilmente. Veo la bondad, veo el interés. Le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses, si gustan buscarlo. Primera de Tesalonicenses 5, 14, y las palabras que el Espíritu de Dios pone en la boca de Pablo para escribirlas, o en la mente de Pablo más bien para escribirlas, son palabras que nos debe de llamar la atención, porque son palabras que vienen con toda la sabiduría de Dios. Dice el versículo 14 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, así también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Os rogamos, hermanos, es la palabra de Dios a través del apóstol que se queda escrita para nosotros, donde hay un ruego por parte de Dios, en donde busquemos amonestar. Lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica es que andaban con que ya venía el rapto, ya venía la segunda venida de Cristo y se iban a desaparecer todos. Entonces muchos dijeron, ¿sabes qué? Ni para qué voy a trabajar. Me voy a quedar en mi casa descansando, al cabo Cristo ya viene por su iglesia. Dice Pablo, no. Dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y dice, y si alguno no provee para los de su casa, primeramente para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo. La responsabilidad de la provisión en un hogar es de primera necesidad en la vida del creyente. Entonces dice Pablo, si los ven, o sea, amonesten a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Les voy a decir esto y las personas mayores que yo me van a entender perfectamente lo que les voy a decir. Y le digo esto para los hermanos mayores, para que los más chavos le pongan atención. Todos vamos a llegar a un momento en el que estaremos muy necesitados de que alguien nos tenga paciencia, que nos tenga misericordia. Que a la hora de subirnos al carro nos va a tomar un ratillo más, bajarnos más. Todo se va haciendo más lento, más difícil. Y habremos de tener entre nosotros, gracias a Dios por tanta gente joven que hay en esta iglesia, gente que nos tenga paciencia. Y esas características de las cuales habla Pablo, entre los que tenemos que alentar, ¿saben dónde están? Están a nuestro alrededor. Tal vez no ociosos, pero sí de poco ánimo. Hermanos débiles, hermanos que necesitan paciencia. Y sobre todo que no paguemos a nadie mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros, dice, y para con todos. No nos gusta, como les decía hace rato, no nos gusta. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Esto no es una opción. Ahora, ¿de qué me voy yo a hacer para poder ser bendición a un hermano? Vean ustedes Proverbios 25. Vaya a su Biblia y me encantaría que subrayara este versículo y lo memorizara. Me encanta este proverbio, me encanta. Y espero que adorne sus corazones. Me encanta. Y Dios ha tenido que trabajar mucho en mi corazón porque pues lógicamente yo, un hombre torpe de palabra, que
Le ha costado mucho al Espíritu de Dios trabajar. Dice el versículo 11 del capítulo 25 de Proverbios así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Una manzana de oro con figuras de plata son las palabras que habremos de escoger para atraer más sabiduría a aquel o aquella que están deseosos de ser instruidos por el Espíritu de Dios en una área de su vida en la que quieren cambiar. Tenemos nosotros que ser cuidadosos con el uso de nuestras palabras, porque yo me he fijado y he estado ahí muchas veces, que una palabra mal dicha te desata una guerra. Una palabra mal dicha, una palabra mal intencionada te genera un caos, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en la iglesia. Una palabra mal dicha. Y el Espíritu de Dios te dice: ve lo que representa a mis ojos el que hables palabras convenientes, que edifican. Dice Efesios: ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los que te están oyendo. Ninguna palabra necia salga de tu boca, sino la necesaria para la edificación del que te está escuchando. Proverbios 16, versículo 6. La intención de tu corazón por cuidar a tu hermano, a tu hermana, es continuar creciendo en el temor del Señor. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo voy a apartarme del mal, y muchas de las veces que me habré apartado del mal o que estaremos tratando de apartarnos del mal tiene que ver con algo que se nos ha hecho ver, que nos han traído, que nos lo han traído con misericordia y con verdad. Porque sabemos que si un hermano o una hermana trae a nuestras vidas palabras de bendición, vienen nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Señor Jesucristo. El versículo 2 termina, dice: considerándote a ti mismo, volviendo a Gálatas, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, todo lo que hemos hablado ahorita, con espíritu de mansedumbre, todo lo que hemos hablado ahorita, considerándote a ti mismo. O sea, estás igual de vulnerable que él o que ella. No sea que tú también peques con lo mismo, no sea que también tú seas tentado. Déjame te digo, no únicamente has sido tentado, estás siendo tentado, o irás a ser tentado en lo mismo que estás tú trayéndole a tu hermano. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Nunca te ha pasado que te das cuenta que alguien hace algo, dice algo, y luego dices: ay, este impío, este pecador, y al rato haces exactamente lo mismo? Es como te pegas en el dedo chiquito del pie. No te pegas en todo el año, pero te pegas un día y te duele horrible, piensas que te lo quebraste, y a los 2 o 3 días que ya te está quitando te vuelves a pegar en el mismo dedo chiquito. Así nos pasa con el pecado. Nos topamos con él en momentos en los que el Espíritu de Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero vean lo que dice el siguiente versículo, y que es este precisamente el corazón de Cristo por nosotros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hermanos, ¿no pasamos todos por tiempos bien difíciles? ¿Por tiempos bien tristes? ¿Por tiempos de desesperación y de desánimo
y de cansancio. Pero en ocasiones, y esto tómelo para quien se pueda identificar con lo que voy a decir, somos en ocasiones tan orgullosos que ni siquiera nos atrevemos a pedir ayuda. A decirle a alguien, oye, ¿podrías orar por mí? Ando bien desanimado, ando bien cansado. O sea, queremos aparentar. ¿Qué? ¿Qué queremos aparentar? ¿A quién queremos impresionar, hermanos? ¿Qué nos importa? ¿Qué no nos debe importar nuestro corazón para la gloria de Cristo? No queremos andar nosotros o no debemos andar nosotros tragando los tragos amargos solos. Para eso nos ha puesto el Espíritu de Dios en una familia, sea en tu casa, sea en la iglesia, donde te haya puesto el Espíritu de Dios. Ten la humildad de perdida decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo te pido por favor que ores por mí, estoy bien agüitado. Y en ocasiones ni siquiera sabemos por qué. De repente andamos así. Todos oímos tanta noticia tan terrible, tan triste. Hermanos, tenemos que tener el cuidado de que en lugar de andar oyendo tanta cosa, vengamos a ser obedientes a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Esto es lo que nos debe de interesar a nosotros. Una vez estaba un hombre llorando, muy triste, había pecado este hombre, muy triste estaba pecado, llorando ahí. Y llegó otro hombre y se sentó enseguida a él y dice, ¿qué te pasa? Oh, es que ofendí a Dios con este pecado. Y seguía llorando el otro. Y el otro que llegó se soltó llorando con él. Decía este hombre, esta es la mayor sanidad que yo he experimentado. No me dijo nada, se soltó llorando conmigo. La cosa más impresionante de todo esto, hermanos, es que cuando dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros para que cumplamos así la ley de Cristo, es precisamente porque Cristo a todos los que estamos aquí nos ha visto cometer muchas faltas. Faltas a diestra y a siniestra. Él nos ha visto. Y no vino con un juicio, no vino con una actitud de autojusticia, vino con toda su misericordia y nos extendió su mano, a pesar de habernos visto, estarnos viendo y saber que habremos de cometer más faltas. Y vino y nos ha confortado y nos ha instruido. Y quiere que quede algo bien claro, que nosotros a la hora de que practiquemos esta parte de la Escritura, cuando nos dice, y cumplamos así la ley de Cristo, nos la está diciendo dentro del marco y contexto del servirnos los unos a los otros en situaciones de dificultad, porque eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que Él hizo. Aún en la misma cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y nosotros vemos en ocasiones, hermanos, cometer errores y lo primero que hacemos es apuntar el dedo. Vemos situaciones en la casa, situaciones que nos desagradan y lo primero que manifestamos es nuestro coraje, nuestro resentimiento, nuestro orgullo de que nos hagan quedar mal y sobre todo con los hermanos. ¿Qué no son esas las oportunidades que el Espíritu nos da para podernos edificar e instruir con toda palabra sabia? Yo quisiera que pusiéramos como un divisor hacia nuestra Biblia el cuidado que debemos de tener de continuar, hermanos. Los que lo practican, bendigo a Dios por aquellos que abordan a alguien y les dicen, te puedo hacer un comentario, una observación, y puedo decir, adelante, y la reciban, la consideren. Pero hermanos, les voy a pedir de favor que no se esperen 3 años, ni 4 años, ni 5 años. Tú vas a tu hermano, abórdalo, con sabiduría, considerándote a ti mismo, porque el no querer este tipo de cosas
habla de nosotros de una manera muy fuerte, algo de donde Dios nos sacó y que es el reino de las tinieblas. Ve en tu Biblia el capítulo 3 del Evangelio de Juan y vamos a ver no únicamente ese versículo, sino otro en la primera carta de Juan. Juan 3. Juan 3, versículo 19. Y confío en que el Espíritu de Dios nos ilumine a todos los que estamos por oír esta parte de su palabra, que dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo prefiero estar apartado, yo prefiero alejarme y no andar en esta vulnerabilidad en la que alguien me pueda decir algo, porque pues lógicamente mis obras son malas, nomás que dice el Señor que esa es la condenación. Que viene el Señor a hablar a nuestras vidas, a traer sabiduría, a traer la manifestación de su amor y de su cuidado, y nosotros no queremos. Dice el Señor, no sea que estás amando más las cosas que no debes de amar. Por eso, en la misericordia del Señor, nos pone en contextos de familia, familia que conoce de Dios, en una iglesia donde amamos a Cristo, para que podamos servirnos los unos a los otros. Y como dice ahora sí la primera de Juan, vea la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y vean la palabra, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si andamos en luz. Yo no sé cuántas veces he escuchado en las reuniones de los martes de oración, cuando nos separamos a orar unos por otros, que he escuchado, ¿saben qué? Yo estoy batallando con esto, por favor oren por mí. Yo necesito ayuda en esta situación. Hijo, cómo agradezco a Dios la humildad y el privilegio que se le da a uno de poder bendecir a un hermano que está batallando. Si andamos en luz, si andamos a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a permitir darnos cuenta de las tinieblas que traemos en el corazón. A la hora que traemos estas tinieblas, en la comunión nos vamos a poder servir los unos a los otros, de tal forma que habrá pecado que tenemos que confesar. Y tenemos la gloriosa e impresionante bendición de que el Señor nos dice esto: y si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos esta comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y quiero hacer un paréntesis porque he escuchado cantidad de veces de una manera equivocada a hermanos decir
que la sangre de Cristo nos cubra y hablan a la sangre de Cristo como si fuera un ente. La sangre de Cristo no es un ente. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, donde quedaron borrados nuestros pecados, quedó destruida el acta que estaba en contra nuestra, pero la sangre de Jesús sigue teniendo un poder sobre nosotros a la hora de que confesamos nuestro pecado, porque nos limpia de toda maldad. Pero no andamos invocando la sangre de Cristo cuando estamos por tener un accidente o cosas como esas. ¡Ay, sangre! No, no, no. Nosotros somos cubiertos por el Espíritu de Dios, por nuestro Salvador, por su gracia y su misericordia que nos guía y nos cuida en todo lugar y en todo momento. La sangre de Cristo, de acuerdo a la Escritura, tiene el poder de limpiar esos pecados en los cuales nosotros habremos de colaborar para ser edificados, hermanos. Y creo que nada más muestra la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Habremos de pasar dificultad con esto? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice lo siguiente: me he tenido que volver vuestro enemigo, dice, por deciros la verdad. Y hay personas que hacen alusión a que son muy francos, y les voy a decir lo siguiente: la Biblia no nos pide que seamos francos. Dice que nos hablemos la verdad en amor los unos a los otros. Eso es lo que dice. Y nosotros, hermanos, necesitamos crecer, más bien no, corrijo esa palabra, hay que editarla ahí. Necesitamos continuar creciendo en la obra que el Espíritu de Dios ha empezado en todos nosotros y que nos ha puesto en familias y nos ha puesto en iglesia, de tal manera que aprendamos a cómo conducirnos en la casa de Dios, haciendo el uso sabio de las palabras que salen de nuestra boca y que no son nada más y nada menos que el reflejo de nuestro corazón. ¿Qué hablas y cómo hablas? Tendrás tú que ponerte en la línea y estar dispuesto a que se te rechace, a que se te juzgue, a que se te critique, a que se te desprecie. Al Señor Jesucristo lo desvistieron, lo latigaron, y dice la palabra que esa vergüenza, ese oprobio tan tremendo por nuestro pecado, dice su palabra que la hizo a un lado, por amor a ti y a mí. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a trabajar con nuestro corazón, con nuestra arrogancia, de tal forma que tengamos un poquito de cordura y lleguemos a ser, como dice 5:9 de Evangelio de Mateo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Buscas la paz? ¿Buscas la restauración? ¿Buscas la edificación de tu familia, de tus hermanos? Si así es, bendigo a Dios por ello. Y si no es así, le pido a Dios que nos ayude a todos a crecer en esto que como familia de Dios necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, Padre. Gracias por nuestro Salvador, que no se consideró a sí mismo, sino que se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz, por venirnos a hablar la verdad, por venir a dar su vida por nosotros, en donde no solo estuvo dispuesto al ridículo, sino a un escarnio y a una humillación, a golpes, a escupitinas en su rostro, Señor, a cañazos en la cabeza, a clavos en sus manos y en sus pies por nosotros. Y aquí estamos cuidando, Señor, nuestro espacio en ocasiones de una manera tan inapropiada. Padre, ayúdanos, Dios, a cumplir la ley de Cristo. Y ten misericordia, Padre,
todos y cada uno de los que estamos aquí, que batallamos con esto, Señor, que no nos gusta que se nos diga nada, que no estamos dispuestos a abordar al hermano que está necesitado, Dios. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, el que genere una cultura de humildad en esta iglesia. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos, Señor. No únicamente yo, sino todos los que estamos aquí reconocemos que somos siervos y somos siervos inútiles. Pero tú eres el perito arquitecto que sabe perfectamente cómo edificar esta casa para la gloria del Padre. Te suplicamos de tu ayuda y te damos gloria y honra por medio de Jesucristo.